Para la detección del coronavirus es necesario obtener una muestra biológica del paciente representativa. Dependiendo de la prueba que se vaya a realizar, se necesita una muestra u otra. Si se va a realizar el test PCR, se necesita una muestra nasofaríngea obtenida con un hisopo. Si por el contrario se va a realizar un test rápido, se necesitará, si se pretende detectar anticuerpos en el suero, una muestra sanguínea de suero o una muestra respiratoria si se va a detectar las proteínas del virus. Para lograr realizar la técnica PCR necesitamos pasar el ARN monocatenario del virus a ADN bicatenario. Esto lo logramos gracias a la enzima transcriptasa inversa. Una vez que hemos logrado esto, al Eppendorf se le añade cebadores, nucleótidos y enzima constructora de ADN para que la PCR logre amplificar la cadena vírica a identificar. Una vez amplificada suficientemente la cadena vírica a identificar, el sensor de la PCR indicará la presencia de la cadena vírica o su ausencia. El test rápido serológico utiliza como muestra biológica sangre total, plasma, suero o sangre capilar. Este tipo de test detecta los anticuerpos generados por el cuerpo contra el virus. Puede ser los anticuerpos IgM, que se producen en los primeros estadios de la infección, o IgGs, que se producen en los siguientes estadios de la infección. Una vez obtenida la muestra, se coloca en el cassette del test y los anticuerpos migrarán por capilaridad a través de este, y si son anticuerpos contra el covirus, adquirirán una coloración que identificará como positivo la muestra con coronavirus. Aparte del test serológico rápido, luego existe el test ELISA, que detecta anticuerpos en sangre mediante una enzima específica. Este tipo de test, la muestra que necesitaremos será de sangre venosa. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que el test rápido. Los resultados se obtienen a las 4 o 5 horas, ya que hay que hacerlo, como he dicho, en el laboratorio y por personal especializado. Lo que mide este tipo de test es la absorbancia de la muestra. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de hacer las técnicas. Si hacemos un test serológico y da positivo, eso querrá decir que el paciente tiene anticuerpos frente al COVID. Lo que no sabemos es si todavía está infectado. Entonces tendremos que hacer una PCR para saber si ya ha pasado la enfermedad, el título de anticuerpos que tiene, o si todavía tiene virus activo. Con la PCR sabremos nos dar esta información. En otro caso, si por ejemplo hiciéramos una PCR, que es lo que se recomienda asintomáticos o en la primera semana del contagio, y diera positivo, entonces aquí al cabo de una semana o unos días tendríamos que realizar la prueba serológica para saber si ha creado anticuerpos y qué cantidad de anticuerpos ha creado frente a la enfermedad. En este test de detección de antígeno se detecta la presencia de proteínas virales, por lo tanto no se sufre el desfase de tiempo entre una infección y la generación de los anticuerpos por parte del paciente. La sensibilidad del test de antígenos es menor que la del test de anticuerpos
porque requiere una elevada concentración de virus para poder dar un resultado positivo. Los tipos de muestra que utilizamos son exudado nasofaríngeo o esputo profundo y es rápida y sencilla. Cualquier sanitario podría recoger la muestra. Para realizar el procedimiento de una detección de antígeno, primeramente hay que añadir entre 9 y 11 gotas de tampón de extracción en un tubo de plástico estéril. Una vez tengas el tampón, tomas la muestra biológica de cavidades nasales o la parte superior y posterior de las cavidades bucales usando una torunda. Una vez tengas la muestra biológica, depositas la torunda en el tubo que contiene el líquido. Lo mezclas y después tenemos que deshacernos de la torunda. Primeramente hay que desinfectarla y descartarla en el lugar habilitado para este tipo de materiales. Una vez tienes el líquido con la muestra mezclado, abres la pastilla que contiene el chip de diagnóstico, pones 2 gotitas de líquido con muestra en su cavidad y esperas entre 10 y 15 minutos. Para tener controlados los riesgos biológicos, la manipulación de cualquier material biológico no inactivado se tendrá que realizar en una cabina de seguridad biológica de clase 2, usar micropipetas o en su defecto las puntas con barreras antiaerosoles. Los contenedores, los tubos tendrían que llevar tapón de rosca para evitar derrames por aperturas accidentales, desinfección de la cabina y de las superficies antes y después de ejecutar la prueba y realizar una gestión de residuos peligrosos conforme la normativa vigente. La eliminación de los tanto materiales como muestras residuales tienen que ir a sus contenedores pertinentes y siempre tener nosotros guantes, mascarilla y equipo de protección. Para la recogida y la manipulación de muestras necesitaremos tener equipos de protección individual, entre ellos la mascarilla FFP2 y la mascarilla FFP3, siendo la FFP3 de mayor seguridad y recomendada para recogida de muestras de tracto respiratorio inferior. Además necesitaremos protegernos con guantes, protección ocular, bata de manga larga y unas calzas para entrar al laboratorio.